Cuando tenía 15 años, un amigo me prestó un libro que se llamaba Guía Intergaláctica del Viajero, uno de mis libros favoritos hasta el día de hoy. Un clásico en género de ciencia ficción y comedia. El caso es que este libro tiene una escena de un planeta con unos seres superiores quienes se debatían en el tema de qué trataba la vida, de qué trataba el universo y todo. Y entonces para resolver esta pregunta ellos construyeron una super mega computadora que se llamaba Pensamiento Profundo. Y la construyeron, la aprendieron y le hicieron la pregunta, ok, dinos ahora cuál es el sentido de la vida, del universo y todo lo demás. Y entonces la computadora dijo, ok, les diré cuál es la respuesta a su pregunta en 7.5 millones de años. Y entonces las personas como que se miraban unos a los otros y 7.5 millones de años es mucho tiempo. Pero la computadora de pensamiento profundo dijo, sí, es lo que demora para calcular todo lo que incluye pues responder esto. Bueno, el caso es que tuvieron que esperar y llegó el momento. Pasaron 7.5 millones de años. Ya la computadora hizo todos sus cálculos para llegar a la respuesta y entonces todo el mundo se reunió en la plaza. Todos estaban listos para este gran evento, el gran día después de 7.5 millones de años. Llegó el momento de responder la pregunta a cuál es el sentido de la vida, el universo y todo. Entonces le preguntaron otra vez, dinos, ¿cuál es la respuesta? Y entonces la computadora dijo, la respuesta a la pregunta cuál es el sentido de la vida y del universo y todo lo demás es 42. En ese momento todos se miraron unos a los otros. ¿42? ¿Qué es esto? Llevamos 7.5 millones de años esperando esta gran respuesta y la gran respuesta es 42. ¿Cómo así? Fue un gran escándalo, todos estaban disgustados, todos defraudados. Entonces Pensamiento Profundo dijo, bueno, tal vez lo que ustedes necesitan es formular correctamente la pregunta para que esta respuesta tenga sentido. Y entonces volvieron a construir otra super mega computadora para formular la pregunta correctamente. Y el caso es que así me siento yo con una respuesta a la cual he llegado con este estudio de Apocalipsis. He llegado a la respuesta de qué trata el Apocalipsis, de qué trata la Biblia, de qué trata todo el reino de los cielos, cuál es la gran respuesta, y la gran respuesta es descanso. Después de tantas fórmulas, tantos análisis, tantos cálculos, tantas operaciones de tantos años en este canal, en los libros que he publicado o escrito más bien, tantas cosas que he presentado y argumentado para tantas cosas complejas de la Biblia, he llegado a la gran respuesta de qué trata toda la Biblia, el Apocalipsis, el reino de los cielos, y la respuesta es descanso. La respuesta es algo que cualquier cristiano principiante en cualquier curso básico de cualquier iglesia ya sabía. Y esto me recuerda al testimonio que yo hice en este canal, que grabé mi testimonio de mi vida cristiana, cómo llegué a Cristo, en cuanto a que hice todo un viaje a lo largo de la vida cristiana para llegar a entendimiento profundo, a sabiduría en cuanto a Dios, su palabra y las cosas del reino del cristianismo, para que después Dios me diera la gran revelación de que todo trata de amor. Y fue algo muy peculiar porque es una respuesta demasiado sencilla, demasiado obvia, pero como que tocó atravesar tantas cosas, tantas experiencias para llegar a algo tan profundo que al mismo tiempo era algo tan obvio. Y en esas me encuentro en este momento en tiempo real. Una respuesta después de tantas cosas, una respuesta tan profunda, de tantos misterios, que al mismo tiempo es algo tan sencillo y tan obvio que ya todo el mundo lo conocía. Descanso. Bueno, y tal como en el libro creo que también valdría la pena tal vez formular la pregunta un poquito de forma más interesante para que digamos que la respuesta tenga un poco más de dimensión.
Y eso es lo que quiero hacer en esta oportunidad. Entonces, retomando de los episodios pasados, los últimos, en cuanto a este descubrimiento que hice, en cuanto a estas interrupciones que hay en la narrativa de Apocalipsis, en estas 3 series de juicio, porque hay interrupción entre el sexto y el séptimo elemento en las series de juicio de sellos, trompetas y copas, porque existe este fenómeno, esta interrupción. Después hice el descubrimiento de interruptoras en el Génesis. Estoy tratando de decir que existe una conexión entre las interruptoras de Génesis, quienes Dina, Tamar y la hija de Lot, la hija mayor, y estas interrupciones en cuanto a los sellos, trompetas y copas entre su sexto y séptimo elemento. En todo esto, ¿qué es lo que estoy descubriendo? Bueno, primero que todo, digamos que no es una interrupción lo que hay entre el sexto y el séptimo elemento de estas 3 series. Lo que estamos viendo ahí es en realidad una separación entre el 6 y el 7, no una interrupción. ¿Por qué? Porque la interrupción verdadera va desde Génesis 3:6 hasta este punto de los juicios en Apocalipsis. Esa es la interrupción. Esa partecita en Apocalipsis entre el 6 y el 7, esa interrupción es simplemente el borde final de la verdadera interrupción que comienza en Génesis 3:6. Termina ya antes del séptimo elemento de los sellos, las copas y las trompetas. Entonces, de lo que trata realmente este fenómeno en Apocalipsis es de que está simbolizando separación entre el número 6 y el número 7. ¿De qué trata esto? ¿Qué está simbolizando esto? Esta interrupción es un simbolismo de interrupción entre el número 6 y el número 7, separación entre el número 6, el número 7, y el número 6, el número 7 simbolizan cosas en la Biblia. El número 6 simboliza el hombre, porque el hombre fue creado en el sexto día en el Génesis. El número 7 es muy representativo de Dios, porque el número 7 como que trata de algo completo, algo total, algo perfecto. Y muchas veces se utiliza el número 7 para describir Dios, sus atributos, sus características. Apocalipsis 4:7, el número 7 aquí es utilizado para referirse al Espíritu de Dios, un espíritu completo, total, perfecto. Y es curioso en cómo comienza el Apocalipsis. Jesús inicia el Apocalipsis refiriéndose a la iglesia como 7 iglesias. ¿Y qué argumento quiero hacer con eso? Si Dios es 7, si Dios es perfecto, completo, representado del número 7, Jesús le está diciendo a la iglesia que ella también tiene que ser completo como Él es completo, perfecto como Él es perfecto. Y por eso se refiere a ella como 7 iglesias. No son 7 iglesias separadas, sino 7 en cuanto a una sola iglesia total, completa, perfecta. Es simplemente Jesús diciéndole a su novia que ella tiene que llegar a la semejanza de Él. Él es representado con 7, ella también tiene que llegar a ser representada con 7. ¿Y qué es lo que pasa hasta este punto? En este momento la iglesia todavía está en el 6. Está separado del 7. Dios es 7, el hombre es 6 y todo es debido a la ruptura, la separación que tomó lugar entre el hombre y Dios en el huerto de Edén. Y Apocalipsis comienza con Jesús diciendo: es hora que regresen al 7. En otras palabras, ¿qué argumento estoy haciendo? Estoy diciendo que originalmente la Biblia eran 7 capítulos. Eso era. La Biblia originalmente era para hacer Dios en la creación del día 1 al día 7 y ya, termina la Biblia. Eso era. En teoría la Biblia debería ser así. Génesis 1 hasta 3:28, digamos 3:27, antes que comiencen Adán y Eva el fruto prohibido. Es una sola página y terminar por aquí, donde comienzan los séptimos elementos de las copas, los sellos y las trompetas. Esto es, digamos, índice, estos son notas, esto. Entonces, en realidad, todo esto que está en la mitad
es la interrupción. Tocó pasar por todo esto para que Dios finalmente volviera al punto de comunión perfecta entre Él y el hombre. Entonces, básicamente es Génesis, los 6 primeros días de creación. En el día sexto, Dios crea el hombre y pasa aquí donde el hombre ya multiplicado, como Dios le dijo a Adán y Eva, multiplíquese, llene la tierra, y aquí están en lo final de Apocalipsis, la tierra llena de gente y todos están en el reino de los cielos, todos están en descanso, porque el séptimo día es el día de descanso. Eso era la Biblia originalmente. Todo lo demás, todo esto es interrupción. Entre eso, de los 6 primeros días, Dios hizo toda la creación en los primeros 6 días. Hizo el hombre en el día sexto, y en el día séptimo el hombre, la humanidad y Dios deberían haber estado en reposo, en perfecta comunión. Pero hubo ruptura en el Génesis, hubo ruptura entre ese sexto estado y séptimo estado, hubo ruptura en el hombre entrando en el descanso de Dios, en el número 7. Y de eso trata esto. De eso trata esta separación narrativa entre los sextos sellos, trompetas y copas, y el séptimo sello, trompeta y copa. Es simbólico de esa ruptura. Porque ¿qué pasa en el séptimo sello, trompeta y copa? Descanso. Trata de descanso. Trata de un cese de juicio. Los 6 primeros sellos, las 6 primeras trompetas, las 6 primeras copas eran juicio, eran caos, destrucción. Pero ya el séptimo de estos era un receso o un descanso. Ya regresa el Señor o se toma un descanso de 30 minutos. Se cesan estas cosas porque el séptimo es descanso, es representativo, simbólico de descanso, pero hay ruptura entre esto. Pero esto que están viendo aquí es donde termina esa interrupción. Esto es el borde de la interrupción, no es la interrupción, es el final de la interrupción que comenzó en Génesis 3:8. Y vuelvo y digo, esto de descanso está por todo el evangelio. La respuesta está ahí, siempre ha estado ahí, es la máxima respuesta de lo que trata todo de nosotros con Dios, de descanso. Yo hice un video hace unos años, se llamaba Panes, Peces y la no linealidad, donde demuestro que, pues digamos, sin querer, sin saber, descanso es básicamente la finalidad de los milagros de Dios, y Él creaba esas situaciones de descanso. Básicamente todos sus milagros llevaban a un punto de descanso. Todo trataba de descanso. Les dejo el link de este video para que lo vean, para que entiendan un poco más a dónde voy con ese tema de descanso. Y bueno, ¿qué pasa con la ruptura del descanso de Dios, de no haber entrado en el séptimo día de descanso con Él, en perfecta comunión con Él? Pues la situación se vuelve de dureza, de trabajo duro, de que ya las cosas se complicaban para el hombre, ya se tornaba todo más difícil en todo sentido, en lo físico y en lo espiritual, simbolizado de diferentes formas, de diferentes maneras. Comenzando con la primera pronunciación que hizo Dios cuando el hombre se rebeló contra Él: con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra por el resto de tu vida. Ok, entonces quiero volver a este tema del episodio pasado, donde dije que en Génesis hay 3 interruptoras, en Apocalipsis hay 3 interrupciones, y quería enlazarlos. Y bueno, voy a hacer mi mejor intento aquí con esto. Hice el argumento de que estas 3 mujeres, Dina, Tamar y la primogénita de Lot, ellas en algún sentido están en una situación de caos y de ser rameras o ser tratadas como rameras. Entonces me puse a buscar como conjuntos de 3 en la Biblia, a ver de qué otra forma puedo enlazar esto o qué paralelismos puedo hacer. Y lo mejor que se me ocurrió era esto de, digamos, hay 3 categorías principales de pecado que nos separan de Dios, y es estar involucrados con este mundo. Y ahí es donde se puede hacer otro argumento de infidelidad, porque si vamos a ser fieles a Dios tenemos que estar separados de este mundo, pero si estamos involucrados con este mundo estamos separados de Dios. Es una forma de ser infiel a Dios,
y se puede hacer la analogía de que es como una mujer ramera, una mujer que es infiel a su marido. Y estas tres categorías creo que se ven en 1 Juan 2:15, donde se hablan de los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. Digamos que esas son las tres principales categorías donde cae todo pecado. Y me pregunto si estas tres categorías de pecado se pueden, digamos, enlazar o se pueden empatar con las tres mujeres interruptoras de Génesis. Digamos que voy a intentarlo. Este es mi intento. La situación de Dina era que ella fue vista por un príncipe de los pueblos paganos. Entonces todo el caos que llegó a generarse por ella o alrededor de ella fue por los ojos. Ella le entró a los ojos a este príncipe. Tamar, digamos que para Judá él la confundió como una ramera y él tuvo deseo carnal de ella. Y la hija de Lot, pues ella pensó de que ya Dios acabó con la humanidad o estaba acabando con la humanidad y que ella y su hermana debían hacer algo para prolongar la vida, de volver a restablecer vida en la tierra. Tal vez se podría relacionar con vanagloria de la vida. Ese es como el intento. Creo que se puede hacer un argumento ahí, no sé. Y además que en un video que yo hice hace unos años, este video que se llama 40, yo hice el argumento de que eso fue lo que Jesús venció en el desierto. Cuando se habla de las tres tentaciones de Jesús en el desierto, lo que le presentó el diablo en el desierto eran cosas para hacerlo caer en esas tres grandes áreas. Esas tres grandes tentaciones en el desierto están directamente relacionadas con las tres categorías de pecado de 1 Juan 2. Y creo que él venció eso y la esposa, la novia, también tiene que vencer eso porque él estaba creando el modelo de vida para su iglesia. Entonces, tal como él venció esas tres grandes áreas, creo que la novia fiel también tiene que vencer esas tres grandes áreas para hacerse perfecta. Y ese es un argumento que llevo años haciendo, que Dios de la iglesia, de sus seguidores, del cristianismo, Él de eso va a sacar una porción, un remanente purificado, que vence en todo lo que tiene que vencer, que cumpla en todo lo que tiene que cumplir, y de esa gran población de cristianos, de personas quienes lo siguen, quienes son religiosos, sea lo que sea, los que van a una iglesia los domingos, de eso es que Él va a sustraer un remanente que es literalmente fiel a Él en lo material, en lo espiritual, en la carne, en el espíritu. Va a ser la novia perfecta. Lo cual me trae a una mujer quien pienso yo podría ser una buena representación de ese argumento. Y estoy hablando de Ruth. Ruth, la mujer virtuosa. ¿De dónde viene Ruth? ¿De dónde sale ella? Analicemos el caso de estas tres mujeres, o por lo menos dos de estas tres mujeres, la hija de Lot y Tamar. Entonces, sí, generaron situaciones en medio de caos que tal vez en su concepto ellas estaban buscando arreglar esa situación, pero tal vez se resultó en más caos o simplemente se continuó el caos. Pero, ¿qué hace Dios? Pues resulta que Dios también interrumpe. Tal como el diablo llegó e interrumpió esa relación entre Dios, esa continuidad de Dios y el hombre, interrumpió eso. Y con todo esto, digamos que en toda esta interrupción hay más interrupciones. Muchas interrupciones son de Dios. Él interrumpe las interrupciones. Entonces la Biblia es un libro de interrupciones dentro de interrupciones, y una de esas interrupciones es Ruth, porque ella es, digamos, un producto, algo que se saca del caos. Cuando la hija primogénita, la hija mayor de Lot, se acuesta o viola a su papá, ella queda embarazada, tiene un hijo que se llama Moab. Este es el padre de los moabitas.
Cuando Tamar y Judá tienen relaciones, ella queda embarazada y tiene mellizos. Uno de estos se llama Fares. Resulta que de todo ese caos y de todas esas cosas confusas, Ruth es del pueblo de los moabitas. Ella es descendiente de Moab. Y Boaz, el quien termina siendo esposo de Ruth, es de la descendencia de Fares. De estas dos situaciones caóticas salen Ruth, salen Boaz, y ellos dos, la unión de ellos dos llega a ser algo bastante especial. Entonces analicemos este libro de Ruth de forma analítica. ¿Cuál es la situación? Una mujer anciana, ella se va a tierra de los moabitas porque en la tierra de Israel hay hambruna, es una situación de caos, es una situación de desespero. Ella se va con su marido y sus hijos a tierra de los moabitas, se muere su esposo, se mueren sus dos hijos, queda ella sola con las viudas de sus hijos, 3 viudas. No hay nada, no tienen nada, ella lo pierde todo. Es una situación de ansiedad, angustia, caos terrible. Entonces ella decide regresar a Israel. Le dice a sus 2 nueras que se regresen a sus tierras, a la casa de sus padres, porque ella ya no tiene nada, lo ha perdido todo. Entonces una de sus nueras se va muy triste y todo, pero Ruth, la otra, se queda con ella y declara: yo iré donde tú irás, yo seré de tu casa, de tu pueblo, de tu Dios, donde tú mueras yo voy a morir. Y por la insistencia de Ruth, Naomi pues decide que listo, pues igual es tu decisión, pero yo no tengo nada que ofrecerte. Pero bueno, ellas regresan a Israel y cuando el pueblo la ve a ella, vea lo curioso, Ruth 1:19 en adelante. Anduvieron pues ellas dos hasta que llegaron a Belén, y aconteció que habiendo entrado en Belén, toda la ciudad se conmovió por causa de ellas, y decían: ¿no es esta Naomi? Y ella le respondía: no me llames Naomi, sino llamadme Mara, porque en grande amargura me ha puesto el Todopoderoso. Yo me fui llena, pero Jehová me ha vuelto con las manos vacías. ¿Por qué me llamaréis Naomi? Ya que Jehová ha dado testimonio contra mí y el Todopoderoso me ha afligido. El nombre Naomi significa placentero. Y ella dijo: no me llamen eso. Mi vida es gran aflicción. Llámenme Mara, porque Mara significa eso: amargura, aflicción. Ese es mi nombre porque ese es mi vida. Llámenme Mara. Ahora veamos lo que significan los nombres de su hijo. Mahlón viene de la raíz ala, que significa enfermedad o enfermizo. Kelión viene de la raíz kala, que significa el fin o fin de algo, puede ser en sentido de destrucción. Sus hijos, los nombres que le puso a sus hijos: enfermedad, fin. La situación en su tierra era de hambre, enfermedad, ruina, destrucción, fin, muerte de su esposo, sus hijos. Ella estaba en una mini apocalipsis. Era una situación de total caos con muchas analogías o simbolismos del mismo apocalipsis. En resumen, ella no tenía descanso. Ella ya estaba resignada a la vida, todo le había salido mal, estaba convencida que Dios estaba en contra de ella. Ella simplemente se resignó a envejecer y morirse así. Pero para su nuera Ruth, ella la quería muchísimo y ella, digamos, decidió que si hay una sola cosa más que me queda para hacer en esta vida, es asegurarme de que Ruth esté bien, de que ella no muera y viva en amargura como yo, sino que ella tenga chance, oportunidad para algún descanso en su vida. Y eso es lo que dijo en el capítulo 3:1. Después le dijo su suegra Naomi: hija mía, ¿no he de buscar hogar para ti, para que te vaya bien? Algo interesante de esta palabra hogar en el hebreo es la palabra manoach. ¿Qué significa manoach? Significa quieto, un lugar establecido o figurativamente hogar. Descansar, descanso, hogar, reposo, significa reposo, tal como tu hogar es un sitio donde tú puedes llegar a descansar. Ella estaba buscando
reposo para Ruth. Prácticamente podríamos decir, Ruth 3:1 dice: después le dijo su suegra Naomi: hija mía, no he de buscar descanso para ti, para que te vaya bien. Esta era una situación de caos, pero Naomi estaba determinada en encontrar, así fuera para su nuera, para Ruth, estaba determinada en encontrar descanso en medio de todo. Adivinen cuántas veces aparece la palabra Manoach en el Antiguo Testamento. Aparece 6 veces en 6 versículos. Y en todas las veces que aparece, el hombre no encuentra ese reposo. Otras cosas lo encuentran, pero el hombre no lo encuentra. Ok, ¿qué pasa en esta historia de Ruth? Resulta que regresan a Israel y de pronto pasa lo siguiente, Ruth 2:19 en adelante. Resulta que Ruth descubre que hay un pariente cercano ahí mismo, se llama Boaz, y entonces en ese momento Naomi llega una lucecita de esperanza a su vida. Ella dice: este es el hombre que puede continuar el linaje nuestro, el linaje de nuestros esposos, puede redimir el nombre de nuestros difuntos, puede revivirnos. Entonces Naomi le da instrucciones a Ruth en qué hacer y prácticamente haga esto, haga lo otro y por fin declárese a Boaz. Dígale que tú quieres ser su esposa, que se case contigo. Ruth, siendo completamente fiel a Naomi, hace tal cual como ella le instruye. Se va a donde Boaz un día, se acuesta a sus pies mientras él está durmiendo. Él se levanta y la descubre. Ella dice: yo quiero ser tu esposa, tómame, redima el nombre de nuestros esposos quienes se murieron. Boaz dice: tú eres una mujer muy valiosa, tú eres una mujer virtuosa. Claro que sí, pero hay un pequeño detalle porque hay más parientes acá, uno que es más cercano a ustedes que yo. Entonces hay que hablar con él primero. Pero mientras tanto, llévale un regalo a tu suegra Naomi. Fíjense en este regalo, qué es lo que le lleva. Vamos a leer Ruth 3, 16, 17. Y cuando llegó a donde estaba su suegra, ésta le dijo: ¿qué hay, hija mía? Y le contó ella todo lo que con aquel varón le había acontecido. Y dijo: estas 6 medidas de cebada me dio, diciéndome: a fin de que no vayas a tu suegra con las manos vacías. Naomi, cuando recibió estas 6 medidas de cebada como regalo, ella no dijo: ay, tan bonito, tan lindo, vos mándale a decir que muchas gracias. No, ella, 6, ella entiende lo que es este 6. Este es un número de caos. Ella no quiere más caos. Ella está buscando descanso para Ruth, no caos. Y esto es lo que recibe: 6. Ella necesita 7, más recibe 6. Y entonces fíjense en lo que dice ella después cuando recibe estas 6 medidas. Ruth 3:18. Entonces Naomi dijo: espérate, hija mía, hasta que sepas cómo se resuelva el asunto, porque aquel hombre no descansará hasta que concluya el asunto hoy. Naomi recibe 6 medidas. Ella sabe lo que significa esto. Conscientemente o inconscientemente o subconscientemente o espiritualmente, ella sabe que esto representa una situación donde todavía no hay descanso. Este 6 es lo que ella quiere deshacer de su vida, de donde quiere escapar, no andar en este 6 todavía. Larga historia corta, todo resulta bien. Boaz redime a Ruth, se casa con ella, tienen un hijo y redime el nombre del difunto, el esposo de Naomi, y vuelve ese linaje en su curso, no se borra su nombre. Todo el pueblo se entera de esto y alaban este acontecimiento. ¿Y qué es lo que pronuncia el pueblo? ¿Qué es lo que se pronuncia por fin en la vida de Naomi? Capítulo 4. Boaz pues tomó a Ruth y ella fue su mujer. Y se llegó a ella, y Jehová le dio que concibiese y diese a luz un hijo. Y las mujeres, decían a Naomi: loado sea Jehová, que hizo que no te faltase hoy pariente, cuyo nombre sea celebrado en Israel, el cual será restaurador de tu alma, y sustentará tu vejez, pues tu nuera, que te ama, lo ha dado a luz.
y ella es de más valor para ti que 7 hijos. 7 hijos pronunciaron 7 sobre Naomi. El número de descanso. Naomi no iba a morir afligida porque iba a perder todo y se iba a borrar el nombre de su esposo y de sus hijos. No, Jehová interrumpió su historia con una mujer interruptora que se llamaba Ruth, pero no era de situación de ramera, sino era mujer virtuosa. Ruth, mujer interruptora virtuosa, trae el número 7 a la vida de Naomi. Ella se casa con Boaz, tienen un hijo. ¿Quién es este hijo? Ruth 16 en adelante. Y tomando Naomi el hijo, lo puso en su regazo y fue su aya. Y le dieron nombre las vecinas, diciendo: le ha nacido un hijo a Naomi. Y lo llamaron Obed. Este es el padre de Isaí, padre de David, padre de el Mesías, el linaje mesiánico, linaje de descanso. Entonces analicemos esto. Manoach significa descanso, también significa hogar. Hogar y descanso prácticamente son sinónimos en este contexto. Naomi está buscando un hogar, un ambiente, un entorno de descanso para Ruth. Hogar debe ser sinónimo de descanso. Pregunta: ¿acaso no está Dios creando un hogar para nosotros? Veamos de qué trata. En Hebreos 3 creo que hay una buena descripción de esto. Veamos del 1 en adelante. Por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús, el cual es fiel al que le constituyó, como también lo fue Moisés en toda la casa de Dios. Porque de tanto mayor gloria que Moisés es estimado digno cuanto tiene mayor honra que la casa el que la hizo, porque toda casa es hecha por alguno, pero el que hizo todas las cosas es Dios. Y Moisés a la verdad fue fiel en toda la casa de Dios como siervo para testimonio de lo que se iba a decir. Pero Cristo como hijo sobre su casa, la cual casa somos nosotros, si retenemos firme hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza. Nosotros somos la casa de Dios. Y la casa debe ser sinónimo ¿con qué? Con descanso. Pregunta seria: ¿hay descanso en un lugar, en un hogar donde constantemente se está generando conflicto y peleas y riñas y acusaciones? ¿Eso es la casa de Dios? ¿Acaso podemos decir que la iglesia actual refleja esto? ¿No es lo que vemos constantemente? Acusaciones, que este es un falso no sé qué, que esto es un hereje, que esto es un falso cristiano, que este no es salvo de verdad, que así constantemente en todos lados siempre hay riñas, siempre hay peleas, discusiones de que este está mal, que este es hereje, que este es un infiel, que constantemente en la iglesia vemos unos atacándose a otros, acusaciones de todo tipo. ¿Esto es una casa de descanso? ¿Esto es la casa de Dios? Si usted es una persona quien critica la iglesia del lado, la iglesia esta otra, la mega iglesia, el pastor famoso, el pastor rico, el pastor profeta, el que se llama profeta, que se llama apóstol, que es un hereje, si usted es una persona que anda en ese tipo de conflictos a toda hora, con los que hacen las cosas que diferente o lo que en tu opinión está mal, y entonces empiezas con acusaciones, realmente tú eres parte de esa casa, tú has alcanzado el descanso, tú has entrado, tú has sido sacado de esa población que se llama cristianismo para ser refinado, para ser novia fiel y verdadera del Cordero. Ahora, como todo, hay situaciones de situaciones, porque ciertamente hay herejías y hay cosas muy malas en la iglesia,
pero ¿sabemos realmente tratar esas situaciones? ¿Sabemos cómo hacer que las cosas mejoren? ¿O somos partícipes del caos que hay actualmente? ¿Somos partícipes de esas acusaciones de bandos estos contra los otros? ¿O somos mediadores? ¿Somos personas que generamos paz, que podemos traer soluciones, arreglar las cosas, remediar conflictos, presentar pruebas y evidencias contundentes en cuanto a lo que está mal y en vez de participar en rumores y en chismes y opiniones? ¿Sabemos realmente hacer eso? Jesús dijo que Él nos daba su paz. La paz os dejo, mi paz os doy, no os la doy como el mundo la da, no se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Esto es clave, esta paz que Él nos deja es uno de los tesoros, una de las grandes cosas, de las más importantes que podemos tener en este mundo que va a generar turbulencia, un mundo que día y noche nos tratará de robar esa paz que Él nos dejó. Y si nos dejamos robar de eso, ¿qué entonces? ¿Podremos edificar casa con Él? ¿Recuerdan la hermanita misteriosa, la interruptora que yo señalé hace un par de estudios en Cantares 8:8 y 8:9? Esta pequeña hermana misteriosa, leámoslo, la pequeña hermana que no tiene pechos. ¿Qué haremos a nuestra hermana cuando de ella se hablare? Si ella es muro, edificaremos sobre él un palacio de plata. Si esta misteriosa niña se desarrolla a ser muro, el Señor dice que podrá construirse un palacio de plata sobre ella. ¿Qué es un palacio sino la casa de un rey con su reina? Vuelvo y hago la pregunta. ¿Es esta misteriosa niña la iglesia de fin de tiempos, de la cual todavía se desconoce su futuro? La tsunamita al final de Cantares declara: yo soy muro y mis pechos como torres, desde que fui en sus ojos como la que haya paz. Muchas gracias por ver. Dios los bendiga.